Historia 1. La inquilina misteriosa. El año 2012 cambió mi vida y la de mi familia para siempre. Después de años enfrentando dificultades económicas, mis padres, Pedro y Jazmín, lograron comprar una casa antigua en Willow Creek, un pequeño pueblo en la región de Puebla. La propiedad tenía una casa principal y una casa de huéspedes en el jardín, que mis padres reformaron con la intención de alquilarla y así complementar nuestros ingresos. En teoría, todo parecía perfecto. Mis padres estaban emocionados con la idea de darle un nuevo comienzo a nuestra familia, especialmente a mí y a mis 3 hermanos, Carlos, 17 años, Eduardo, 15, Benjamín, 12 y Nicolás, 10. Mi madre estaba particularmente emocionada por encontrar un inquilino, mientras que mi padre era más cauteloso. Recuerdo que decía, no sabemos quién puede venir aquí. Tenemos que pensar en los niños. Pero mi madre siempre minimizaba sus preocupaciones, confiada en que encontraríamos a alguien confiable. Después de unas semanas de anunciar la casa, apareció una mujer llamada Eleonora Hernández. Era una artista plástica de unos 30 y tantos años, con una voz suave y una sonrisa que, a mis padres, les pareció encantadora. Sin embargo, para mis hermanos y para mí, había algo extraño. Desde el momento en que la conocí, sentí una incomodidad inexplicable. Carlos, quien normalmente era el más racional, parecía especialmente inquieto. Es rara, le dije a mis padres, pero mi madre no me prestó mucha atención. Están exagerando, respondió. Será una buena inquilina. Eleonora se mudó la semana siguiente. Al principio, parecía perfecta. Pagaba el alquiler puntualmente, era discreta y pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de huéspedes. Pero para nosotros, los chicos, algo no estaba bien. Carlos fue el primero en cambiar. Aunque siempre había sido reservado, comenzó a comportarse de manera extraña. Parecía incómodo cerca de Eleonora, pero al mismo tiempo, en ocasiones, parecía atraído por ella. Algo inexplicable. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Carlos, que solía ser el más equilibrado de nosotros, comenzó a comportarse de una manera diferente. Ya no era el mismo. Estaba distante, distraído, como si algo lo estuviera atormentando, pero no sabíamos qué. A veces lo veía cerca de la casa de Eleonora, sin motivo aparente. Intentaba hablar con él, pero siempre me respondía de manera evasiva. Una tarde, lo vi merodeando cerca de la casa de Eleonora, sin que hubiera razón alguna para estar allí. Decidí confrontarlo. ¿Por qué te comportas tan raro cerca de ella?, le pregunté, pero él lo negó rotundamente. No es nada, dijo, pero yo sabía que había algo que no cuadraba. Las cosas empeoraron cuando Eleonora comenzó a pedirle ayuda a Carlos para hacer pequeñas tareas. Siempre lo elogiaba frente a mis padres, y a mi madre le parecía encantador. Pero mi padre, que ya estaba comenzando a sospechar de ella, comenzó a notar lo mismo. No necesita tanta ayuda, decía, pero mi madre siempre minimizaba sus preocupaciones. Carlos parecía cada vez más hipnotizado por la presencia de Eleonora. Una noche, la vi entregándole un amuleto. Esto te protegerá, le dijo, con una sonrisa que me dio escalofríos. Al día siguiente, encontré el amuleto en su habitación. Al observarlo más de cerca, noté que tenía símbolos extraños grabados en su superficie. Decidí confrontarlo nuevamente, pero esta vez su reacción fue agresiva, algo completamente fuera de su carácter. No entiendes. Ella es especial, me respondió, con una mirada que no había visto antes en él. Todo comenzó a empeorar rápidamente. Eleonora estaba más presente que nunca.
No solo traía panes y galletas para agradar a mis padres, sino que su presencia comenzaba a invadir cada rincón de la casa. Algo no estaba bien. Aún con todo esto, mis padres no parecían percatarse de la gravedad de la situación. Benjamín y Nicolás comenzaron a hablar de extraños ruidos provenientes de la casa de Eleonora. Nicolás llegó a decir que había visto sombras moviéndose por las ventanas, como si hubiera más personas dentro de la casa de las que podíamos ver. Cada vez más, todos estábamos sintiendo que algo no era normal. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Convencí a Benjamín de que me ayudara, y juntos entramos en la casa de Eleonora mientras ella no estaba. Lo que encontramos allí fue aterrador. Cuando entramos en la casa de Eleonora, el aire estaba denso, cargado de una extraña sensación de opresión. Cada paso que dábamos era silencioso, como si el mismo lugar nos estuviera invitando a descubrir lo que había estado oculto. No sabíamos qué esperar, pero estábamos decididos a encontrar respuestas. De repente, llegamos a una habitación en el fondo de la casa. Allí, en el centro de la sala, había algo que no podíamos creer. Un altar improvisado, rodeado por velas negras derretidas. El olor a cera quemada llenaba el aire, y la luz débil de las velas creaba sombras inquietantes en las paredes. Lo que había sobre el altar, sin embargo, nos dejó completamente paralizados. Al centro, estaba el amuleto que Eleonora le había dado a Carlos. Estaba rodeado de símbolos extraños pintados en el piso con algo que parecía tinta roja. Alrededor de él, había fotografías de nuestra familia, todas marcadas con una X roja, como si nuestras vidas estuvieran siendo marcadas por una fuerza invisible. Junto a las fotos, había piezas de ropa de Carlos, como si Eleonora estuviera coleccionando fragmentos de su vida. Mi corazón latió con fuerza al ver todo esto. Algo horrible estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Benjamín estaba tan en shock como yo. Nos miramos, y sin decir una palabra, entendimos que no podíamos dejar que esto siguiera. Había algo terrible en lo que estábamos viendo, y sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. De repente, Benjamín encontró algo más, una caja de madera que estaba debajo del altar. Cuando la abrió, lo que vimos dentro nos heló la sangre. Había cabellos cortados, piezas de ropa de Carlos, y objetos personales que nos dejaron sin aliento. Todo esto parecía indicar que Eleonora no solo había hechizado a Carlos, sino que estaba tratando de poseerlo, de atarlo a ella de una manera oscura y malévola. En ese momento, supe que no podíamos ignorar lo que habíamos encontrado. Teníamos que decírselo a nuestros padres, aunque sabíamos que esto cambiaría todo para siempre. Después de lo que descubrimos en la casa de Eleonora, mi padre no tenía más dudas, teníamos que confrontarla, detenerla antes de que causara más daño. No sabíamos lo que ella quería, pero sabíamos que su influencia sobre Carlos iba mucho más allá de lo que imaginábamos. Mi padre, furioso y decidido, salió esa misma noche para enfrentarla, sin importar las consecuencias. Cuando llegó a la casa de huéspedes, la puerta estaba cerrada. Golpeó, pero nadie respondió. Golpeó de nuevo, con más fuerza, hasta que finalmente escuchó un susurro proveniente del interior, seguido por una risa baja y extraña. Mi padre, en ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Estaba dispuesto a poner fin a todo eso. Con una mirada firme, trató de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Entonces, algo extraño sucedió. Escuchó una risa que venía de las sombras, y la presión en el aire aumentó, como si algo lo estuviera reteniendo. A pesar de la inquietante sensación que lo envolvía, mi padre siguió adelante. Golpeó la puerta con más fuerza, hasta que finalmente cedió.
Dentro, la oscuridad era espesa, el aire cargado de algo inexplicable. Y allí estaba Eleonora, sentada en el suelo, con una calma inquietante. Murmuraba palabras en una lengua extraña, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. El brillo en sus ojos era el de alguien que sabía algo que nosotros no podíamos entender. Mi padre la observó, el corazón acelerado. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», preguntó, con la voz temblando de rabia. Eleonora levantó la mirada y, con una sonrisa que heló la sangre de mi padre, dijo: «No puedes detenerme. Él ya es mío». La tensión en la habitación aumentó. Mi padre intentó acercarse, pero una fuerza invisible parecía frenarlo. Eleonora se levantó lentamente, y con una calma espeluznante, volvió a repetir: «Él está conmigo, y no hay nada que puedas hacer». Sus palabras fueron como un hechizo, penetrando en el alma de mi padre. Estaba claro que había algo sobrenatural en lo que estaba sucediendo, algo más allá de nuestra comprensión. «No lo harás», gritó mi padre, tomando fuerza de la desesperación. Pero Eleonora simplemente lo miró fijamente y dijo: «Ya es tarde, Pedro. Ya no hay vuelta atrás». Entonces, antes de que mi padre pudiera reaccionar, Eleonora desapareció, como si se desvaneciera en la misma oscuridad. Mi padre, confundido y furioso, no sabía qué hacer. Algo le decía que esta no era una simple cuestión de manipulación, sino algo mucho más profundo y peligroso. Esa misma noche, después del encuentro con Eleonora, las cosas tomaron un giro aún más aterrador. Mi padre regresó a casa completamente desorientado, con una sensación de impotencia que nunca había experimentado. Sabía que no habíamos hecho lo suficiente para proteger a Carlos, y su mirada era la de un hombre que había visto algo mucho más allá de lo que podía entender. No se detuvo ni un momento. Fue directo a la habitación de Carlos, pero al abrir la puerta, la habitación estaba vacía. Buscamos por toda la casa. Gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. La casa, que antes había sido un hogar cálido y lleno de vida, se sentía ahora vacía, como si algo se hubiera robado el alma de todo lo que nos rodeaba. La desesperación nos invadió. Sabíamos que Carlos no podría haberse ido sin dejar rastro. Finalmente, fue mi padre quien, casi sin esperanza, salió en su búsqueda. Recorrimos el pueblo, preguntamos en cada esquina, en cada tienda, pero nadie lo había visto. Ya estábamos por rendirnos, cuando al final del día, alguien encontró su chaqueta cerca de un río que cruzaba el bosque cercano. El lugar estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Nadie se atrevió a acercarse más. Cuando llegamos, encontramos a Carlos, desorientado, empapado y con los ojos vidriosos. Sostenía un amuleto, el mismo que Eleonora le había dado. Al vernos, se levantó de golpe, como si nos hubiera estado esperando. «Carlos», gritó mi padre, corriendo hacia él, pero Carlos no reaccionó como esperábamos. Estaba mirando el amuleto con una expresión vacía, como si no estuviera presente con nosotros. Cuando intentó quitárselo, se puso violento, empujándonos lejos con una fuerza que no creíamos posible. «No lo entienden. Yo la amo», gritó, como si algo lo hubiera poseído. Las palabras de Carlos nos dejaron en shock. Lo miramos, buscando alguna señal de la persona que había sido antes, pero no había nada en sus ojos que nos lo dijera. Solo había vacío y desesperación. Sabíamos que algo extraño estaba sucediendo, algo que no podíamos controlar. Este no era el mismo Carlos que habíamos conocido. Aquel día, mi padre decidió que Eleonora debía irse de inmediato. No podíamos seguir viviendo en esta pesadilla. Pero, cuando llegamos a la casa de huéspedes, ella ya no estaba.
La puerta estaba cerrada, la casa vacía. El aire dentro estaba frío, como si su presencia aún estuviera allí. Había algo inquietante en esa ausencia. Era como si Eleonora hubiera desaparecido, pero al mismo tiempo, no lo hubiera hecho. 3 meses después, recibimos una carta. El sobresello era de un lugar desconocido, pero lo que encontramos dentro nos dejó helados. Era una prueba de embarazo positiva a nombre de Eleonora, acompañada de una pequeña nota que decía: nuestro hijo nos unirá para siempre. La carta quedó allí, sobre la mesa, mientras nuestras vidas se desmoronaban. No sabíamos si Eleonora realmente había quedado embarazada de Carlos, pero lo que sí sabíamos es que su presencia, su influencia, había destruido todo lo que alguna vez fuimos. La amenaza que había sembrado en nuestra familia nunca desapareció. Aunque ella se fue, su sombra continuó siguiéndonos. Historia 2. Una inquilina extraña. Era una noche cualquiera, y mi vida, que hasta ese momento había sido tranquila, comenzaba a tornarse extraña. Esa noche, la reunión con los vecinos debía empezar, pero algo dentro de mí me decía que no debía ir. No estaba segura de qué era, pero había una sensación incómoda que se apoderaba de mi cuerpo cada vez que pensaba en ello. Carla, una de mis vecinas más cercanas, me había invitado, pero algo en sus palabras me inquietaba. Algo no encajaba. Decidí quedarme en casa. Cuando cerré la puerta de mi habitación, el sonido proveniente del baño me sorprendió. Era el agua del grifo, el sonido del agua corriendo. Sin embargo, sabía que no había nadie en casa, y Carla me había dejado sola, pero algo en mi mente decía que debía ir a verificar. Caminé lentamente hacia la puerta, con una extraña sensación de que algo no estaba bien. Al intentar abrir la puerta del cuarto, me di cuenta de que estaba bloqueada. No estaba cerrada con llave, pero algo invisible impedía su apertura. El sudor comenzó a recorrer mi espalda, y una oleada de pánico me invadió. Intenté una vez más forzarla, pero no pude. Mi mente comenzaba a dar vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. El aire parecía volverse más denso, y el miedo me paralizaba. En un impulso, decidí salir por la ventana, aunque sabía que era una idea arriesgada. Cuando me acerqué, algo me detuvo, un hierro suelto en el borde de la ventana me rasgó la pierna izquierda. El dolor fue inmediato, y el sangrado empezó en cuanto me corté. No tenía tiempo para pensar en eso, el miedo de lo que estaba sucediendo me superaba. Con la pierna sangrando, logré salir y descender por el tubo lateral sin hacer ruido, pero la sensación de estar siendo observada no se desvaneció. Como pude, llegué a mi casa y cerré la puerta con un golpe. No entendía lo que acababa de suceder. Todo parecía tan real, pero las preguntas me inundaban. ¿Qué había visto? ¿Era realmente cierto lo que había escuchado? ¿Y cómo me corté? Aún con la puerta cerrada, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Pero mi mente seguía atormentada por una pregunta que no podía responder: ¿qué era real en todo esto? ¿Realmente había escuchado a alguien en el baño? ¿Y el corte en mi pierna? ¿Cómo había ocurrido? La noche había caído, pero mi mente seguía inquieta. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en la casa de Valeria. El sonido del agua corriendo, la puerta bloqueada, mi herida, todo eso no dejaba de repetirse en mi cabeza. Sentía que debía hacer algo, que no podía quedarme con las manos cruzadas mientras todo esto seguía ocurriendo. Me senté en el sofá, con la pierna aún adolorida por el corte, pero el miedo era más grande. ¿Qué había visto? ¿Realmente había sido un accidente o algo mucho más oscuro estaba ocurriendo?
Necesitaba respuestas, y no sabía si las encontraría por mí misma. Fue entonces cuando tomé una decisión. Decidí llamar a la policía, pero no podía contarles todo, no de manera directa. ¿Cómo iba a explicarles que había visto algo tan extraño, tan aterrador, sin que pensaran que estaba completamente loca? Así que opté por hacer una llamada anónima. Marqué el número de emergencias, tomé aire y esperé mientras el sonido de la línea sonaba. Cada segundo se me hacía más largo, pero finalmente una voz femenina me atendió. ¿Emergencias? Mi corazón latió con fuerza. No sabía cómo empezar. Tenía miedo de ser descubierta, de que mi voz me traicionara, pero tenía que decir algo. Creo que hubo un asesinato en la casa de Valeria Hernández, dije rápidamente, sintiendo que las palabras me salían casi sin pensarlo. La vi matar a alguien, no sé qué está pasando, pero algo está mal en esa casa. Colgué rápidamente, sin esperar respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. No pude dejar de pensar en lo que acababa de hacer. ¿Realmente había cometido un error? ¿Y si todo era solo producto de mi imaginación? Pero la herida en mi pierna, la sensación de terror que aún sentía, me decía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. En menos de media hora, vi luces de patrullas que se acercaban a la casa de Valeria. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido, la angustia me inundaba, pero me obligué a quedarme en casa. Sabía que debía esperar. Vi cómo los policías rodeaban la casa. Parecía que algo grande iba a suceder, pero cuando comenzaron a entrar, la duda me invadió. ¿Qué encontrarían? ¿Lo que había visto realmente existía? ¿Era todo una fantasía? Pocos minutos después, los policías salieron de la casa, visiblemente confundidos. No habían encontrado nada. Ni una sola pista, ni una sola evidencia que sugiriera que algo tan terrible había sucedido allí. Mi mente no podía procesar lo que acababa de pasar. ¿Me había vuelto loca? ¿Había inventado todo lo que había vivido? No podía aceptar la idea de que todo hubiera sido una alucinación. ¿Cómo podría haberme cortado la pierna? ¿Y cómo podía tener la cicatriz que aún llevaba? Y lo peor de todo, ¿dónde estaba Carla? ¿Por qué nunca apareció después de esa noche? Pasaron días, luego semanas, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla no desaparecía. A pesar de la incredulidad de la policía, yo sabía lo que había visto. No podía dejar de pensar en la casa de Valeria, en las sombras que se movían detrás de las cortinas, en la figura que había estado en el baño. Pero lo que más me atormentaba era la cicatriz en mi pierna, esa marca que aún sentía como si hubiera sido un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Era una herida pequeña, pero la cicatriz seguía visible, roja y gruesa, como si nunca hubiera sanado completamente. Intenté ignorarla, pero no podía. No podía dejar de pensar en lo que significaba. ¿Por qué me había herido en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Esa noche, decidí ir a la casa de Valeria, a pesar de que sabía que era arriesgado. No podía quedarme sin hacer nada más. Quería respuestas, y la única forma de obtenerlas era enfrentando de nuevo lo que había visto. Tomé mi teléfono, apagué las luces y me dirigí a su casa en silencio. La calle estaba desierta. La casa de Valeria se alzaba ante mí, con su fachada desordenada, su jardín abandonado, pero la sensación de algo inquietante flotaba en el aire. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué con cautela, evitando hacer ruido, y al llegar a la entrada, noté que la puerta estaba entreabierta. Algo me decía que debía entrar. Respiré profundamente y,
sin pensarlo mucho, empujé la puerta. Al principio, todo estaba en silencio. No podía escuchar nada, pero algo me decía que no estaba sola. Decidí caminar por la casa en busca de alguna pista, algo que me dijera qué había pasado esa noche. Cada habitación estaba vacía, pero sentí una presencia constante detrás de mí, como si alguien estuviera observándome. Finalmente, llegué al baño. Al verlo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba igual que lo recordaba. El agua seguía corriendo en el grifo, y la atmósfera en el aire parecía densa, como si el lugar estuviera impregnado con algo oscuro. Miré en el espejo, y ahí fue cuando lo vi. En el reflejo, había algo que no estaba allí antes. Era una figura sombría, una sombra, que se desvaneció tan rápido que casi no pude reaccionar. Mi cuerpo se tensó, y el pánico me invadió, pero lo peor vino después. Cuando me giré para salir, vi algo en el suelo, una pequeña caja. La abrí con manos temblorosas, y dentro encontré algo que me dejó sin aliento, un amuleto, el mismo que había visto en la habitación de Carlos. Sin embargo, este tenía símbolos adicionales, marcas que no podía identificar. También había una foto, y en ella aparecía, mi pierna, la misma que había sido cortada. La cicatriz estaba claramente visible en la imagen. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que tuviera una foto de algo que había ocurrido en mi propia casa? ¿Y por qué mi pierna aparecía en la foto? ¿Quién había tomado esa foto? De repente, sentí un golpe frío en el aire. Alguien estaba detrás de mí. No necesitaba voltear para saberlo. La figura que había visto en el reflejo ahora estaba frente a mí, pero cuando me giré, no había nada. Corrí fuera de la casa, con el corazón desbocado, y no me detuve hasta llegar a mi casa. Al entrar, cerré la puerta con fuerza, sin poder dejar de temblar. La foto, el amuleto, la cicatriz, todo parecía indicar que mi vida nunca sería la misma. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto en la casa de Valeria. Esa imagen, el amuleto, la foto de mi pierna, no podía entender cómo todo esto estaba conectado. La cicatriz seguía allí, como un recordatorio constante de que algo mucho más oscuro estaba en juego, algo que no podía comprender completamente. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la calle, cerca de la casa de Valeria, vi su figura. Estaba parada allí, observando desde lejos. Mis piernas temblaron, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme. No pude evitarlo. Quería confrontarla, exigirle respuestas. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Cuando me acerqué, Valeria no dijo una palabra. Simplemente me miró con una calma perturbadora, como si ya supiera lo que estaba pensando. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me forcé a hablar. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué todo esto? Valeria finalmente rompió el silencio. Tú me pediste que te mostrara la verdad, dijo, con una voz suave pero firme. Te lo advertí, pero no querías escucharme. Y ahora, todo lo que has visto, todo lo que has sentido, ya no tiene vuelta atrás. Mis ojos se agrandaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho conmigo? Valeria me miró con una expresión enigmática. Tú me perteneces ahora, Renata, dijo, acercándose lentamente. Has sido parte de esto desde el principio. La cicatriz, el amuleto, las imágenes que has visto, todo fue diseñado para mantenerte aquí, para mantenerte atada a mí. No pude moverme. Cada palabra de Valeria parecía penetrar en mi mente,
desbordándome con una sensación de terror indescriptible. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Desde el primer momento que entraste en esta casa, fuiste parte de mi ritual, continuó Valeria, su voz ahora casi hipnótica. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, fue parte de mi plan. El amuleto, la cicatriz, la conexión entre nosotros, todo tiene un propósito. Una ola de desesperación me invadió. ¿Qué propósito?, le pregunté, temblando. ¿Qué quieres de mí? Valeria sonrió. Nada de lo que has vivido fue una coincidencia, Renata. Todo esto estaba destinado a suceder. Tú eres la pieza final. Y ahora, ya no hay forma de escapar. De repente, el aire se volvió pesado, como si todo el ambiente estuviera siendo absorbido por la oscuridad. No podía respirar. Mi visión se nubló. No sabía si estaba soñando, si estaba atrapada en una pesadilla o si todo esto era real. Pero una cosa estaba clara, estaba atrapada en algo que no podía controlar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Valeria desapareció, como una sombra que se disolvió en el aire. El miedo me invadió completamente. No entendía lo que había sucedido, ni lo que Valeria había dicho. Pero una cosa era segura, todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había visto y sentido, ya no podía ser ignorado. Me dirigí a mi casa, con el corazón latiendo desbocado. Pero algo dentro de mí sabía que esto solo era el comienzo. La madrugada llegó, y no pude dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza, como un eco que no podía detener. Tú me perteneces ahora, esa frase me perseguía, no podía dejar de pensar en ella. No sabía si todo esto era real o si mi mente estaba jugando conmigo. Pero las pruebas, las cicatrices, las visiones, todo parecía demasiado concreto. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentar a Valeria una vez más. No podía seguir viviendo con esta sensación de que algo oscuro me rodeaba. No importaba el costo, tenía que saber la verdad. Cuando llegué a la casa de Valeria, el aire estaba denso, como si algo estuviera esperando. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Al principio, dudé. Pero mi necesidad de respuestas me impulsó hacia adentro. Caminé lentamente por la casa, ahora vacía, pero el ambiente parecía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. La casa estaba silenciosa, pero cuando llegué al salón, la vi. Valeria estaba allí, sentada en una silla, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos había algo extraño, algo que me heló la sangre. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, casi sin aliento. ¿Qué es todo esto? Valeria sonrió, esa sonrisa que nunca pude comprender completamente. Lo que siempre has querido, Renata, dijo con voz suave. Quiero que seas parte de esto. Quiero que entiendas que tu destino siempre estuvo sellado. Tú eres la última pieza. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Mi destino? ¿Qué destino? Ella se levantó lentamente, caminando hacia mí con una calma espeluznante. El destino de todos los que han cruzado mi camino. La cicatriz que llevas, las visiones, la conexión con Carlos, todo fue planeado. Tú eres parte del ritual, parte de la conexión que he creado. De repente, todo comenzó a cobrar sentido, pero al mismo tiempo, nada tenía sentido. ¿Qué quería decir con ritual? ¿Qué conexión? Yo solo quería que todo esto terminara. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, mi voz temblando. Valeria se acercó aún más.
no puedes hacer nada, Renata. Ya estás aquí. Ya eres parte de esto. No hay forma de escapar. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra que la rodeaba comenzó a crecer, como si todo el lugar se estuviera deformando a su alrededor. La casa parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. El aire se volvía más espeso, y todo lo que veía comenzaba a desmoronarse. «Es hora de unirte a nosotros», dijo Valeria, y su voz ahora sonaba como un susurro lejano, como si viniera de todas partes a la vez. La oscuridad me envolvió completamente, y todo lo que vi fue una luz cegadora. Historia 3. Matilda. Vivo en un condominio que, a primera vista, parece igual a tantos otros, portones automáticos que se trancan con frecuencia, cámaras de seguridad que nadie sabe si realmente funcionan, y una vecindad donde los chismes corren más rápido que cualquier intento de cordialidad. Es un lugar donde la rutina parece haberse cimentado en los pasillos. Para mí, los días siempre eran los mismos. Me despertaba temprano, le ponía la correa a Max, mi Golden Retriever, y lo llevaba a pasear antes de comenzar otro día de trabajo. Era en ese horario matutino cuando me cruzaba con Matilda. Era una figura peculiar, casi imposible de ignorar, a pesar de su aparente discreción. Siempre usando vestidos que parecían de otra época, llevaba bolsas de tela llenas de algo que nunca tuve el valor de preguntar qué era. Su cabello, siempre recogido con una pinza antigua, caía en mechones rebeldes alrededor de su rostro. Matilda no era de muchas palabras. Se limitaba a un «buen día», casi inaudible, que yo respondía más por educación que por real interés. Lo que me intrigaba era que nadie parecía saber mucho sobre ella, más allá de lo que se decía en el grupo de WhatsApp del condominio. Allí, la exaltaban como una protectora de animales. Decían que rescataba perros callejeros y los hospedaba en su apartamento hasta encontrarles hogares definitivos. Algunas personas incluso donaban comida y medicinas para ayudarla en su misión. Era casi imposible no admirar a alguien así, aunque su personalidad fuera tan distante y fría. Sin embargo, había algo en Matilda que me dejaba incómoda. Tal vez era la manera en que evitaba el contacto visual, como si siempre estuviera ocultando algo. O tal vez era el silencio casi ensordecedor que provenía de su apartamento, considerando que supuestamente debería estar lleno de perros rescatados. Incluso Max parecía inquietarse cuando pasábamos cerca de su piso, deteniéndose repentinamente y olfateando el aire con intensidad. Nunca me preocupé mucho por los hábitos de los demás. Siempre pensé que cada quien tenía derecho a vivir a su manera, siempre y cuando no causara molestias. Pero con Matilda había algo que no encajaba. Era como una pieza de un rompecabezas que no pertenecía al resto de la imagen. No se trataba solo de su apariencia excéntrica o su comportamiento reservado, era una sensación, una presencia. Algo en el fondo de mi mente me decía que esa mujer no era lo que parecía ser. Max parecía compartir esa desconfianza, aunque en ese entonces no lo había notado. Durante nuestros paseos, siempre tiraba de la correa con fuerza para evitar pasar cerca de su puerta. Yo pensaba que era simplemente una manía de perro, tal vez un olor que no le gustaba, pero ahora, al pensarlo, tal vez Max sabía algo que yo estaba ignorando. Las noches comenzaron a cambiar de manera extraña, pero me tomó un tiempo darme cuenta de lo mucho que lo estaban haciendo. La primera vez que me desperté, fue por un sonido. No era un ruido común. Max, a los pies de mi cama, estaba inquieto, con las orejas levantadas y emitiendo un bajo gruñido. Me senté lentamente, todavía desorientada. El reloj en la mesa de noche marcaba las 3:17. Permanecí en silencio, intentando entender qué estaba sucediendo.
Fue entonces cuando lo escuché. Un grito agudo y prolongado cortó el silencio, proveniente de algún lugar del edificio. No parecía humano. Era un sonido salvaje, como un animal sufriendo. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Max miraba hacia la puerta de mi habitación, como si esperara algo del otro lado. En esa noche traté de ignorarlo. Tal vez era un gato peleando en la calle, me dije a mí misma. Pero el sonido parecía demasiado cercano, como si no fuera posible que viniera del exterior. Aún así, volví a la cama, tratando de dejarlo ir. Pero la noche siguiente, sucedió de nuevo. Esta vez, los gritos fueron más fuertes. Max empezó a ladrar bajo, casi como si intentara alertarme sin hacer demasiado ruido. El sonido duró algunos segundos y luego se detuvo, pero el silencio que siguió parecía aún peor. Me levanté, tomé una linterna y caminé hasta la puerta del apartamento. Puse mi oído, intentando escuchar algo, pero no había nada. Todo parecía normal, excepto por Max, que seguía inquieto, olfateando el aire y gruñendo hacia la puerta. Me quedé allí un rato, hasta que decidí regresar a la cama, aún escuchando ese grito retumbando en mi cabeza. Esto comenzó a suceder con frecuencia. Algunas noches, el sonido era distante, amortiguado, pero en otras ocasiones, parecía estar a solo unos metros. Max se ponía cada vez más nervioso, y comencé a notar un patrón. Siempre ocurría en la madrugada, alrededor del mismo horario. Intenté buscar respuestas. Mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp del condominio, preguntando si alguien más había escuchado algo. La mayoría de las respuestas fueron despectivas o bromas. Decían que probablemente era un gato callejero o algún animal salvaje que se había colado al edificio. Quería creerlo, pero había algo diferente, algo que no encajaba. La última noche de esa semana, el grito vino de nuevo. Esta vez fue más largo, más desesperado. Max estaba completamente descontrolado, ladrando y arañando la puerta. Mi cuerpo parecía congelarse, pero logré levantarme y caminar hacia la sala. Cuando miré por la ventana, vi algo que me llamó la atención. La luz del apartamento de Matilda estaba encendida, y su silueta se movía cerca de la ventana. Parecía estar cargando algo, pero no pude identificar qué era. Volví a la cama e intenté dormir nuevamente. La mañana siguiente llegó con la misma sensación de incomodidad, pero algo dentro de mí me empujaba a hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo en el condominio. El comportamiento extraño de Matilda, los ruidos por la noche, los gritos que parecían provenientes de su apartamento. Todo eso me decía que algo estaba profundamente mal. Esa tarde, mientras paseaba con Max, noté que él comenzó a tirar de la correa con fuerza en dirección al depósito de basura del condominio. Intenté sujetarlo, pero él avanzó decidido, rasgando un saco de plástico que había caído del contenedor. El olor que salió de ahí fue nauseabundo. El aire estaba pesado, denso, y me sentí repentinamente mareada. Miré dentro del saco y lo que vi me heló la sangre. Allí, en medio de la basura, había huesos pequeños, mezclados con carne podrida y manchas oscuras. En el medio de todo eso, una correa manchada de sangre seco llamó mi atención. Reconocí inmediatamente el diseño de huesitos blancos que adornaban la correa. Era la misma que Matilda había mostrado en el grupo de WhatsApp semanas antes, cuando dijo que había rescatado a un perro de la calle. Mi estómago se revolvió. No podía dejar de mirar esos restos. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía estar tan seguro de que esa correa pertenecía a un perro rescatado por Matilda? Pero, al mismo tiempo,
todo parecía apuntar a ella. Era imposible negar lo que estaba viendo. Aparté a Max con rapidez, mi cuerpo temblaba de pavor. Me sentía atrapada en algo que no entendía, pero sabía que tenía que hacer algo. De alguna manera, tenía que sacar a la luz lo que Matilda había estado haciendo. Esa noche, después de cenar, decidí dar un paseo más con Max. Sentía la necesidad de hacer algo, de investigar más a fondo, y lo único que me venía a la mente era Matilda. Tal vez si la observaba, podría entender más sobre lo que estaba sucediendo. Al pasar por el piso de Matilda, vi que la luz estaba encendida nuevamente. Max, como siempre, comenzó a detenerse, esta vez con más intensidad. Olfateó el aire y empezó a gruñir. Intenté que siguiera, pero él no se movía. Me sentí incómoda, pero no podía dejar de mirar hacia su puerta. De repente, vi algo que me paralizó. Matilda apareció frente a la ventana de su apartamento, cargando algo en sus brazos. Era pequeño, blanco, y se movía débilmente. Un perro. Mi respiración se aceleró mientras observaba. Ella colocó al animal sobre lo que parecía una mesa improvisada, cubriéndola con un paño oscuro. El perro intentaba soltarse, pero estaba atado por sus patas con un cordel grueso. Mi corazón latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada. Matilda comenzó a manipular un hacha pequeña que tenía junto a la mesa. No entendía lo que estaba viendo, pero mi cuerpo reaccionaba con terror. No podía moverme. El primer golpe que dio no fue certero, pero no dudó en levantar el hacha nuevamente. El sonido del impacto fue estremecedor. El perro emitió un grito desgarrador, y la sangre empezó a brotar, tiñendo las manos de Matilda y el paño con un rojo brillante. Lo que sucedió después fue aún más grotesco. Matilda levantó la cabeza del perro y la sostuvo en sus manos como si fuera un trofeo. Miró fijamente durante algunos segundos antes de colocarla dentro de un frasco de vidrio, lleno de un líquido espeso y amarillento. Luego, comenzó a dibujar algo sobre el paño con la sangre que seguía goteando de la carcasa del animal. Formaba círculos, símbolos que no entendía pero que parecían meticulosamente calculados. Lo que vi me horrorizó, y aunque mi cuerpo quería moverse, no pude. Sentí que algo en mi interior se rompía, como si todo lo que creía conocer sobre esa mujer, sobre el mundo que me rodeaba, fuera una mentira. Finalmente, ella se arrodilló ante la mesa, extendiendo las manos llenas de sangre. Permaneció así por un tiempo, como si estuviera invocando algo, y mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Solo corrí, tomé a Max y me encerré en mi apartamento. El pavor que sentí esa noche no desapareció. La imagen de Matilda, manipulando la carne y la sangre de ese pobre perro, quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. No podía descansar. No podía ignorar lo que había visto. Sabía que debía hacer algo al respecto, pero la sola idea de confrontarla me llenaba de temor. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no tenía más opción. Era la mañana siguiente cuando tomé una decisión. No podía seguir viviendo bajo esa sombra de duda y miedo. Iba a confrontar a Matilda. Si alguien tenía que detenerla, era yo. No podía seguir permitiendo que ella estuviera haciendo lo que quisiera, con impunidad, en el mismo edificio en el que vivíamos. Salí con Max, con el corazón latiendo rápido, y me dirigí al apartamento de Matilda. Sabía que si ella me veía, podría tratar de evadir la confrontación o incluso intentar manipularme. No podía permitirlo. Llegué al pasillo del condominio, mi respiración agitada y mis manos sudorosas. El apartamento de Matilda estaba justo frente a mí.
Miré hacia la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, como siempre. Golpeé la puerta con firmeza, y la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento se desmoronaba me abrumó. Mi pulso latía en mis oídos. Estaba nerviosa, pero decidida. Esperé unos segundos, y finalmente escuché el sonido de pasos en el interior. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Matilda. Su rostro no mostraba sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. Su expresión era fría, distante, casi inhumana. No vi la misma mujer reservada y excéntrica que conocía. Esta mujer era completamente diferente. ¿Qué quieres?, preguntó con una calma perturbadora, como si no le importara en lo más mínimo lo que yo había visto. Te vi, dije, mi voz temblorosa pero firme. Sé lo que estás haciendo. Vi lo que hiciste con ese perro. Sé lo que estás escondiendo. Matilda no se movió, ni un solo músculo de su rostro se alteró. No tienes idea de lo que estás hablando, dijo suavemente. ¿De qué estás acusándome? No lo voy a dejar pasar, grité, sintiendo que mi miedo se transformaba en furia. ¿Qué estás haciendo con esos animales? ¿Qué es todo esto? Matilda levantó una mano lentamente, como si intentara calmarme, pero había algo en su gesto que me pareció completamente aterrador. No entiendes, susurró, como si estuviera hablando de algo que solo ella comprendiera. Lo que he hecho es necesario. Todo tiene un propósito. Eso no es normal, respondí, cada vez más desesperada. Estás matando animales. Haciendo rituales con ellos. Sus ojos brillaron con una luz extraña. Lo que hago no es lo que parece. No todo lo que parece mal lo es. He estado protegiendo el equilibrio, Renata. Ellos son parte de algo mucho más grande. Algo que tú no puedes ver. Mi corazón latió con fuerza. No entendía, no podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué equilibrio? ¿Qué propósito? Algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Esto tiene que detenerse, le dije, mirando a los ojos. No puedo dejar que sigas con esto. No puedo vivir sabiendo lo que estás haciendo. Matilda, sin embargo, sonrió, y esa sonrisa fue lo último que vi antes de que la puerta se cerrara de golpe frente a mí. No podía dejar de pensar en la conversación con Matilda. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco que no se desvanecía. Ellos son parte de algo mucho más grande. Algo que tú no puedes ver. No entendía qué significaba eso, pero sentía que no podía descansar hasta que lo entendiera. No podía dejar que Matilda se saliera con la suya. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo, y tenía que averiguar qué era. Esa noche, después de la confrontación, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había querido decir con «lo que hago es necesario»? ¿Qué equilibrio estaba buscando? ¿Qué propósito tenía todo eso? A la mañana siguiente, decidí ir al apartamento de Matilda una vez más. Esta vez no iba a esperar a que ella abriera la puerta. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que ella pudiera hacer algo más. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el edificio, con Max a mi lado. Mi perro, como siempre, se mostraba inquieto, pero esta vez no lo ignoré. Algo en su comportamiento me decía que él también sentía que las cosas estaban fuera de lugar. Al llegar a la puerta de su apartamento, me preparé para lo peor. Sin pensarlo mucho, tomé una respiración profunda y golpeé con fuerza. Esta vez, no hubo respuesta inmediata.
pero, después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente, como si me estuviera esperando. Matilda estaba allí, mirándome fijamente, con una expresión neutral en su rostro. «No sé qué esperas de mí», dijo en voz baja, su tono calmado pero lleno de una seguridad inquietante. «No te dejaré ver lo que hay dentro». «Voy a entrar», le respondí, decidida. «No tienes elección. Esto se acaba ahora». Matilda no se movió, pero me permitió pasar, sin decir una palabra. El aire en su apartamento estaba pesado, denso, como si algo estuviera flotando en el ambiente. Cada rincón parecía estar impregnado con una sensación extraña, que me hacía sentir aún más incómoda. Cuando entré, lo primero que noté fue el altar improvisado en el centro de la sala. Estaba rodeado de velas derretidas, y sobre él había un pañuelo negro con símbolos extraños dibujados en sangre. Los huesos de varios perros pequeños estaban esparcidos por el suelo, y una caja de vidrio contenía lo que parecía ser un trozo de carne. Sentí que mi estómago se revolvía, pero tenía que ver más. Tenía que saber qué estaba pasando. «Esto es lo que estás haciendo, ¿verdad?», le dije, con la voz temblorosa, mientras señalaba el altar. Matilda simplemente sonrió, y la expresión en su rostro era aterradora. «Este es el camino que elegí, Renata», respondió con calma. «La muerte de los animales es solo un sacrificio necesario para que el equilibrio sea restaurado». No pude dejar de mirar el altar, horrorizada. «¿Equilibrio? ¿Qué estás diciendo?». Ella se acercó lentamente, casi como si estuviera en trance. «El sacrificio de los animales no es en vano. Estoy protegiendo lo que la gente no puede ver. Ellos forman parte de algo mucho mayor que todos ustedes. Son los portadores del equilibrio entre las fuerzas que controlan nuestro mundo. Y tú eres la elegida». «¿Elegida para qué?», pregunté, temblando, sin poder comprender lo que estaba escuchando. «Para comprender», dijo Matilda, su voz ahora llena de una intensidad aterradora. «Para ayudarme a traer el cambio. El ciclo debe cerrarse, Renata. Tú y yo tenemos una conexión que no puedes ignorar». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había estado viviendo, todo lo que había visto, comenzó a tomar forma. No podía huir de ello. Estaba atrapada en algo mucho más grande que yo, algo que no podía comprender. De repente, una fuerte ráfaga de viento golpeó la ventana. Las velas se apagaron, y la atmósfera se volvió aún más densa. El aire parecía volverse más frío, y el lugar comenzó a desmoronarse, como si todo fuera a colapsar en cualquier momento. Matilda dio un paso atrás, su rostro transformado en una expresión de éxtasis. «Es el momento», susurró. «El ciclo se cierra». Lo único que pude hacer fue retroceder, pero algo dentro de mí sabía que ya no tenía control. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, estaba más allá de mi comprensión.